Hola, ¿cómo estás? En este video ya vamos a trabajar. Vamos a ver lo que son las líneas guías y las figuras para poder hacer estructuras. Estas líneas y estas estructuras son súper importantes para dibujar. Para todo tipo de dibujo, no solamente para la figura humana. Estas nos permiten hacer el trabajo de la forma más correcta posible. Por ejemplo, hacen que nuestro personaje tenga una cabeza proporcional a su cuerpo, que no se vea más cabezón, o que sus piernas no se vean extremadamente largas, o que sus brazos no se vean muy cortitos. Uno de los errores que cometen todos los principiantes es que parten dibujando desde pequeños detalles. Por ejemplo, dibujan un ojo, dibujan la nariz y después terminan dibujando el rostro y se dan cuenta de que ese rostro tal vez fue demasiado grande para el tamaño del papel o para el tamaño del cuerpo. Ya tenemos que fijarnos primero en la estructura y de esta forma también podemos situar el personaje dentro del espacio, o sea, de nuestra hoja de trabajo. Si nosotros no situamos a nuestro personaje, el personaje puede quedar o muy arriba o muy abajo y puede que después no podamos hacerle las piernas o puede que queramos dibujarle un peinado y no nos alcance el espacio para poder crear este peinado. En este video vamos a realizar un ejercicio de figura humana femenina. Este personaje que elegí es la Mujer Maravilla, por si después quieres buscarlo en internet, y es del cómic. Entonces vamos a crear esta figura a partir desde la cabeza. Cada vez que nosotros queramos dibujar una persona, vamos a partir desde la cabeza, ya que esta nos va a dar la proporción total del cuerpo. Eso quiere decir que yo tomo la medida de la cabeza y después la proyecto hacia abajo y voy contando. Generalmente la cabeza en el cuerpo cae de 7 a 8 y media veces. Eso va a depender del tipo de dibujo que vas a hacer. En este caso, la Mujer Maravilla tiene 7 cabezas y media en el cuerpo. Una vez que hemos contado las cabezas, vamos a empezar a dibujar un óvalo para representar esta cabeza y vamos a medirlo. Lo podemos medir con un lápiz y lo proyectamos hacia abajo de la siguiente forma. Medimos con la punta del lápiz en la parte superior. Le podemos hacer una pequeña marquita y contamos. Esa va a ser la primera cabeza. Esta va a ser la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y la media. Ahí marcamos la mitad. Entonces, aquí tenemos la altura del personaje. Y después podemos trazar unas líneas guía para poder ir ubicando los diferentes elementos del cuerpo. Esto al principio es bastante útil. Una vez que vayas dibujando y te vayas acostumbrando a esta estructura, no es necesario que lo repitas todo paso a paso. Es solamente para iniciar. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7 y la media. Entonces, teniendo toda esta medida en la que vamos a ubicar nuestro personaje, después vamos a ver qué formas podemos utilizar para crear el resto del cuerpo. En este caso, los hombros, como están en una posición recta y el cuello también está recto, podemos trabajar al principio con una línea.
una línea para el cuello y una línea para los hombros. El cuello está aproximadamente a la mitad de la segunda cabeza o el segundo espacio que hemos marcado, y los hombros, para poder ubicar bien los hombros y que no te queden muy pegados al cuello o a la cabeza, tomamos la medida de la cabeza y la proyectamos hacia el lado. Entonces, así despegamos el hombro del resto del cuerpo y vamos haciendo unas pequeñas marcas. En este dibujo tú no tienes que marcar el lápiz, porque son solamente guías para después poder crear encima de estas guías a nuestro personaje. Podemos hacer unos círculos para marcar las articulaciones, en este caso de los hombros. Y ya tenemos la primera estructura. Para continuar más abajo, podemos volver a tomar la medida de la cabeza, y la segunda cabeza está a la altura del esternón y la tercera está como a la altura de la cadera, donde empieza la cadera. Entonces, para hacer esta parte no necesitamos al tiro que esté detallado, sino que vamos a hacer una figura que sea similar a la forma del torso. Y aquí podemos utilizar una figura geométrica o podemos hacer una forma que mezcle un poco de geometría y un poco de formas curvas, ya que nuestro personaje no es tan tieso, por así decirlo. Y si te fijas, la parte de la cintura es un poco más angosta, entonces vamos a crear una figura un poquito más pequeña. Y aquí vamos a correr un poquito el hombro, ya que la figura no está 100% de frente, está un poquito inclinada. Y al estar inclinada, ese hombro se va a ir un poco hacia atrás. Entonces lo vamos a representar un poco más cerca de la cara. Entonces, para poder crear la cadera, yo me voy a basar en el ancho de los hombros. Si te fijas, yo proyecto una línea de los hombros hacia abajo. La cadera está casi a la misma altura. Entonces vamos a hacer unas líneas súper transparentes como guía. Recuerda no marcar estas líneas porque si no, después no vamos a poder borrarlas bien. Volvemos a medir en qué cabeza está la estructura de la cadera. Y si te fijas, la cadera está en el espacio 4 o en la cuarta cabeza que medimos. Hacemos esta figura que puede ser un círculo, puede ser un triángulo. En este caso quise hacer una figura mixta para poder darle una forma similar a la final de la Mujer Maravilla. Vamos a tomar de nuevo la cabeza, la medida de la cabeza, y la vamos a proyectar. Y si te fijas, en la quinta cabeza están situadas las rodillas, en la sexta las canillas y en la séptima los tobillos. Entonces, para poder crear las piernas, primero vamos a buscar cuál es la mitad de la cadera. Y vamos a insinuar un poco la dirección de la pierna, no vamos a hacer una línea recta hacia abajo. Si te fijas, la forma de las piernas están como en diagonal, porque están abiertas. Y vamos a tirar la línea del muslo hasta la rodilla, vamos a marcar las rodillas con círculos y después vamos a hacer una línea recta hacia abajo y vamos a hacer los pies con una forma muy simple. Es como un óvalo. Entonces, una vez que tenemos distribuidas esas partes, vamos a hacer los brazos. Si te fijas, el largo del brazo es similar al ancho de los hombros. Entonces vamos a tomar la medida de los hombros y vamos a situarla en el brazo de la siguiente forma. Y vamos a marcar el codo, que es una articulación, vamos a poner un circulito. Entonces el codo nos va a dar la dirección del antebrazo
A partir de ahí va a salir una línea y vamos a hacer la mano con una figura sencilla. Entonces ahí tenemos una especie de esqueleto de nuestro personaje. Después el brazo de atrás, que está en una posición recta. Y si te fijas, la mano está a la altura del muslo. Vamos a hacer una pequeña marca y vamos a tirar el resto del antebrazo y vamos a hacer una figura sencilla, puede ser un círculo. Y si quieres marcar ahí, insinuar un poco más los dedos, puedes hacer otro tipo de figura, pero nada de detalle. Entonces, una vez que tengamos listo este esqueleto, vamos a cerrar las formas. Si te fijas, en la parte de las piernas solamente habíamos hecho unas líneas rectas. Y ahora vamos a darle un poco de volumen a esta pierna. Vamos a cerrar la figura con una figura geométrica, cilíndrica. Y lo mismo vamos a hacer para la parte de abajo de las piernas, pero si te fijas, el grosor del tobillo es mucho más angosto. Entonces vamos a terminar la figura un poquito más pequeña. Y en los brazos vamos a hacer el mismo tipo de figura. Los brazos no son rectos, tienen diferente grosor. En la parte superior es un poco más grueso y a medida que se acerca la articulación van siendo un poco más delgados. Y para terminar vamos a marcar el cuello y el cabello. Para el cabello no vamos a hacer detalles, solamente vamos a insinuar la forma del volumen del cabello. Y de esta forma damos por finalizado el primer ejercicio. Recuerden que aquí estamos trabajando solo la estructura, nada de detalle. Voy a adjuntar unas imágenes para que pueda descargar. Va a ir esta imagen de la Mujer Maravilla más 2 poses diferentes para que puedas ejercitar en la casa con la misma forma. Recuerda partir desde la cabeza y después distribuir esa cabeza a lo largo del cuerpo. Puedes hacer las formas lineales y después las figuras geométricas o las formas volumétricas que tú decidas.